Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Les saludo como siempre con mucho afecto. También reciban un saludo de la hermana Maggie, mi esposa. Estamos orando por ustedes. Yo sé que ustedes están orando también por nosotros. Muchas gracias, hermanos. Sigamos así, orando unos por otros. Que el Señor ya nos saque de esta contingencia. Es nuestro deseo vernos una vez más, saludarnos, estar juntos adorando al Señor en los santuarios, tanto en Centro Cristiano como en Bethsaida. Yo sé que todos anhelamos esto. Y el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el Señor. Muy bien. Continuando con nuestros estudios, conozca la Biblia, pues sigo, hermanos, con el tema de la vida del rey David. Muchas lecciones muy valiosas encontramos en estos pasajes de la Escritura. Vamos a uno de ellos. Es segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Voy a darles unos segundos para que ustedes vayan al texto bíblico. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Muy bien. Creo que estamos listos. Lo leo. Dice así. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos. Y David se cansó. Permítanme hacer un paréntesis, un alto en esta declaración. Y David se cansó. Entiendo que David ya estaba avanzado en años. Ya no era el joven fuerte. Ya los años empezaron a hacer mella en él. Y se cansó. Esa es la observación que hago por el momento. Y luego dice, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Abisai era sobrino de David y uno de sus guerreros y uno de sus valientes, y llegó oportunamente para salvar la vida del gran rey David. Qué importante es que Abisai llegó oportunamente. ¿Qué importante fue? Pues que llegó oportunamente para salvar a David. E hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Hay muchas lecciones muy valiosas que este texto nos va a enseñar. Por lo tanto, pidamos al Señor la sabiduría y el entendimiento para que esto sea una realidad. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, tu palabra nos alimenta, nos fortalece, nos hace crecer. Tu palabra sea bendita como siempre en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén, amén. Muy bien. Tengo entonces para ustedes, hermano, la siguiente enseñanza, lección, reflexión, investigación, porque esto es lo que yo estoy haciendo reflexiones, investigaciones y luego enseñándoselas a ustedes para que ustedes las amplíen. Tanto la reflexión, también hagan investigaciones personales relativas a este texto ya leído y a los otros demás, y eso nos va a ayudar a todos en el conocimiento de la palabra del Señor. Ustedes saben que ya por
mucho tiempo llevamos este tema, conozca la Biblia. Y en el inicio de este tema comenzamos enseñándoles a ustedes los libros de la Biblia. No digo que no se lo sabían ya todos, muchos se lo sabían, pero iniciamos desde allí y luego fuimos metiéndonos ya más en temas como estos y haciendo más profunda la reflexión, la investigación y siempre buscándole una aplicación a la vida personal. Y esta es otra lección más en cuanto a eso. Le he puesto a esta lección como título: Nuestra ayuda oportuna en la batalla. Y es el seguimiento de eventos que se dieron en la vida de David, en el establecimiento del reino de Israel y la acción de todos los guerreros, los valientes de David, como ya lo dije en la lección pasada, que jugaron un papel muy importante en que el reino en Israel se hiciera fuerte e invencible, como ya lo mencioné. Estos valientes, estos guerreros, lo repito, jugaron un papel importantísimo en ello. Y esta lección también tiene que ver con uno de los valientes de David llamado Abisai, que fue quien oportunamente llegó en la ayuda de David y le salvó la vida. Bien, el texto que leímos, hermano, nos enseña que los filisteos volvieron a hacer guerra contra Israel. Ahora, recuerden ustedes que desde que David va huyendo de Saúl, había guerras entre Israel y los filisteos. Y si nos vamos todavía más atrás en la narración bíblica, encontramos que desde la época de Samuel había guerras entre los filisteos y los israelitas, y esas guerras continuaron durante todo el tiempo de David. Esta información dice eso. Volvieron los filisteos a hacer guerra contra Israel. Ahora, como estamos buscándole una aplicación a la vida personal, a la vida espiritual, entonces la aplicación es esta. Hermanos, en el ámbito espiritual, las guerras contra los enemigos del cristianismo, contra los enemigos de Dios, contra nuestros enemigos, continúan, no terminan. Y mientras el Señor no venga por nosotros, siempre vamos a estar en batalla, en guerra, en lucha, para que nosotros nos vayamos mentalizando. Yo creo que ya estamos mentalizados porque muchos de nosotros tenemos ya varios años en el conocimiento de la palabra del Señor y caminando con el Señor, y sabemos esto, hemos luchado, hemos peleado, tenemos una batalla, somos vencedores, viene otra, somos vencedores, y así seguirán viniendo las batallas, como en el caso de David. David vencía a los filisteos, estos se volvían a levantar, los volvía a vencer, y así seguía el curso de esa historia. Entonces nosotros también estamos en continua batalla. El apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos de pelear la buena batalla de la fe, y con esto enseña que esas batallas igual son continuas. También nos enseña en la epístola a los Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Eso quiere decir que nuestra batalla es espiritual. Las batallas de David fueron contra carne y sangre. Las de nosotros no.
Las de nosotros son contra espíritus que andan en los aires. Entonces, si nuestra batalla espiritual es así, entonces las armas que nosotros debemos usar tienen que ser armas espirituales. Por ejemplo, los guerreros de David mismo usaban la espada, el escudo, el pavés, la lanza, la honda con piedras y muchos otros artefactos de guerra. Nuestras armas espirituales son, como el apóstol Pablo nos lo enseña, el escudo de la fe. En otras palabras, la fe en el Señor, la fe en las promesas del Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra defensa, es una arma que debemos de usar, la palabra del Señor. Siempre que estemos peleando una batalla, entonces invoquemos la palabra del Señor. Ahora miren, un ejemplo, cuando Jesús tuvo una batalla de esta índole con el mismo diablo, usó la palabra. Claro, ya había ayunado y orado por 40 días. Entonces a esto le sumamos que nuestras armas espirituales son el ayuno, la oración, la palabra del Señor. Hasta el momento. Bien, cuando Jesús confronta al diablo, lo confronta con la palabra, porque viene el diablo con la tentación y le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Noten ustedes, el uso correcto de la palabra, la espada del Espíritu. Luego el diablo otra vez vino, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado tú me adoras. Y Jesús responde una vez más con la palabra, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, noten ustedes que el Señor Jesucristo hace uso de la palabra. Ahora, para hacer uso de la palabra, debemos conocer más la palabra. De ahí los estudios, hermanos amados. Conozca la Biblia. Es muy importante que usted y yo conozcamos más y más la palabra del Señor. Una vez yo compartía con alguien ahí en la iglesia y en esa plática le enseñaba yo a este hermano y le dije, mire hermano, la palabra de Dios es un universo en este sentido. Necesitaremos toda la eternidad para conocerla, pero mientras tanto hay que conocerla, hay que leerla, hay que memorizarla, hay que citarla en momentos de enfermedad, en momentos de vicisitud, en momentos de desesperanza, citar la palabra del Señor. Y esa palabra bendita que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y que además, obviamente, es palabra del Señor y el Señor es fiel a su palabra. Él dijo y lo hará. Así que hay que usar la palabra del Señor porque nuestras batallas son espirituales y nuestras armas deben ser espirituales. El apóstol Pablo nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que hagan frente a las acechanzas del enemigo. Porque el enemigo está como los filisteos. A cada momento nos hace la guerra. Probablemente usted está pasando en este momento por una batalla. Y probablemente usted piense que va a ser vencido por el enemigo. Pero no. Dios llegará oportunamente en su auxilio, así como Abisai llegó en auxilio de David. Dios está detrás de todo, usted lo sabe, yo lo sé. Él es nuestra ayuda oportuna en la batalla. Había un gigante, Isbi Benob, descendiente de los gigantes filisteos. Y este trató de matar a David porque, como ya lo dije,
al principio de la lectura del texto, David se cansó. David era un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, sujeto a las mismas pasiones, igual que Elías. El apóstol Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, y oró fervientemente porque no lloviera y no llovió. Entonces los hombres de Dios fueron hombres como usted y como yo, de carne y hueso, con muchas debilidades, con muchos defectos. Por lo tanto, aquí aprovecho yo y abro este espacio, este paréntesis, para decir, no querramos ver en otros perfección cuando nosotros no la tenemos. Todos somos hombres propensos a fallar, débiles, que nos cansamos. El caso de David es este: se cansó, y entonces es cuando el gigante trató de matarlo. Ahora fíjense este gigante. ¿Por qué no trató de matar a David cuando David llegó a la batalla y no estaba cansado? ¿Por qué hasta que se cansó? Porque el enemigo, hermano, es astuto, aprovechado y cobarde. Él va a atacar y va a lanzar un ataque mortal cuando vea que estamos debilitados por algo. Tenemos que ser muy astutos nosotros también y saber por dónde quiere llegarnos el enemigo. Ahora nos va a llegar por el lado débil, así que fortalezcamos nuestras debilidades. Usted sabe cuáles son sus debilidades, yo sé cuáles son las mías. Oremos, busquemos al Señor, leamos la palabra para que siempre estemos fuertes, seamos astutos para saber que nos va a llegar por aquí o nos va a llegar por allá, y saber que Él es el que está atacándonos, hermano, porque esa es otra cosa. En ocasiones no discernimos que es el enemigo quien nos está incitando a hacer algo, porque no tenemos la estatura espiritual, el discernimiento para entender que es Él quien nos está incitando a eso. Debemos de ser muy astutos, muy listos, y conocer cuando el enemigo está atacando en nuestras debilidades y no dejarnos por ningún motivo. Continuando con el caso del rey David, hermano, el gigante superaba a David en fuerza, en estatura y hasta probablemente en armamento. Se dice que este gigante tenía una lanza. Vamos a leer el texto para que nos demos cuenta, ¿no? Vamos otra vez al texto. Ahí es 2 de Samuel 21, 15 y siguientes. Ahí está, versículo 16. Dice que este gigante tenía una lanza que pesaba 300 siclos de bronce y estaba ceñido con una espada nueva. Esas eran sus armaduras. Ahora, les digo, superaba a David en estatura y en fuerza, y probablemente en armamento también. Nosotros, al tener nuestra lucha, nuestra batalla contra huestes espirituales, contra gobernadores, contra principados, démonos cuenta de lo siguiente: son criaturas superiores a nosotros, son espíritus. El mundo angelical lo hizo Dios antes que a los hombres. Y si nos comparamos con los ángeles, tanto los que guardaron su dignidad como los que fueron rebeldes y cayeron, son criaturas superiores a nosotros. Pero eso no determina que nos van a vencer.
no nos vencen los principados, las potestades, las huestes de maldad, las huestes espirituales no nos vencen porque nosotros usamos armas espirituales. Y además de usar las armas espirituales, tenemos que usarlas en el nombre de Jesucristo. En ese nombre somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Como el mismo David lo dijo cuando enfrentó al gigante Goliat: vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la invocación del nombre del Señor Jesucristo es el poder sin igual al cual todas las criaturas espirituales se someten, se sujetan, porque Cristo las venció, porque Cristo las somete, porque huyen a la presencia del Señor, y la presencia del Señor está con nosotros. Y si invocamos su preciosa y poderosa presencia, nunca nos va a dejar, porque Él pelea por nosotros. Así que aunque estas criaturas sean superiores a nosotros, no nos vencen, porque por nosotros y con nosotros pelea el Señor. Él vive en nosotros, su Espíritu está en nosotros, y el Espíritu Santo del Señor es más poderoso que todas esas criaturas. Y estas criaturas huyen cuando sienten el poder del Espíritu Santo fluir sobre nosotros, amados hermanos. Por eso, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjese solamente esto. La ventaja que tenía este gigante sobre David: la lanza pesaba 34 kilos y la punta de la lanza pesaba 3.42 kilos, o sea, 3 kilos y 42 gramos, la pura punta de la lanza. Sin embargo, la victoria fue para David, porque llegó la ayuda oportuna. De eso estoy hablando. Nuestra ayuda oportuna en la batalla. En ocasiones pensamos que vamos a ser derrotados, que ya no podemos, que nuestras fuerzas no dan para más, pero en ese momento viene la ayuda oportuna del Señor. Bendito el Señor, que siempre oportunamente llega en nuestra ayuda. El Señor dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermano, si tú estás pasando por alguna situación de adversidad y crees que tus fuerzas ya no dan para más, la ayuda oportuna del Señor vendrá sobre ti, lo sé perfectamente. El gigante estaba a punto de matar a David. Y en eso, Abisai llega, defiende a David y mata al gigante con todo y su lanza de 34.20 kilogramos, con todo y su espada nueva, con todo y su armadura. Llega Abisai y mata al gigante. Abisai era sobrino de David. Y a mí me gusta mucho observar las actitudes de hombres como Abisai. Ya analicé las actitudes de otros hombres como Eleazar, como Benaía y otros más como Sama, que eran guerreros valientes, que no se amedrentaban ante nada ni nadie, y que sobre todo luchaban con David y por David, a favor de su líder, a favor del rey de Israel. Y este hombre llamado Abisai es otro de los guerreros al que quiero hacerle una observación más todavía. Encuentro que Abisai es el líder discípulo que está al tanto de lo que pasa con su líder principal. El líder principal de Abisai era
David, obviamente. Y entonces en aquella batalla, hagan un poquito de imaginación, ¿no? Miren, aquella batalla, israelitas contra filisteos, y la batalla está encarnizada, está en todo su apogeo, cada quien defendiéndose, cada quien atacando, cada quien haciendo esto, tirando la espada, tirando la lanza, usando el escudo, pero Abisai siempre al tanto de dónde está David, qué está pasando con David. Y cuando ve que David está cansado y que el gigante viene contra él sin ninguna misericordia, con todo el odio reflejado en sus ojos, con sed de venganza, porque David mató a uno de sus parientes, porque este era descendiente de los gigantes, con todo eso viene contra él, pero no se da cuenta que Abisai está al tanto e inmediata y oportunamente viene y mata a ese gigante que pretendió matar a su líder. Es aquel líder que defiende a su líder. No olvida que su líder tuvo mucho que ver en la formación. En este caso, Abisai no olvida que él llegó a ser un guerrero valiente y sobresaliente, y en ello David tuvo mucho que ver. David lo formó y él está consciente de eso. Por eso viene en su auxilio. Y por otra cosa más que en su momento voy a comentar. Es el guerrero Abisai que sabe discernir que al fin de cuentas la batalla no es solo de su líder, ni es de él, sino que ambos pelean por una causa, por la causa de Dios. Ahora, el gigante Isbi Benob sabe que matando a David hará estrago en el ejército israelita. Y ese es el espíritu del diablo. El diablo le tira a la cabeza, le tira al líder principal. Sabe que si termina con la vida espiritual del líder principal, causará estragos en la causa del Señor. Así trabaja el diablo, le tira la cabeza. El Señor Jesucristo hizo una declaración que me parece interesante y a la vez relacionada con esto. Y dijo, como está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Cuántas obras no han sufrido daños, estragos, cuando su líder es derrotado, cae, es traicionado? La obra sufre. Por eso, cuando yo veo a Abisai defender a David, me doy cuenta que esa es la clase de líderes discípulos que todos los pastores necesitamos tener a nuestro lado, porque el pastor también se cansa. El pastor no es un superhombre, ni un superhéroe, ni está hecho de puro fierro, que no le entran las balas, ni le entran la lanza, ni nunca se cansa. No, el pastor es un hombre de carne y hueso como usted, que se cansa, que se fatiga, que se preocupa y todo eso. Y en el caso de David, qué importante fue para la vida de David la acción de Abisai. Ahora, mire, haciendo un poquito de historia sobre Abisai, porque esto a mí me emociona, hermanos, a mí me emociona todo esto. Encuentro un sinfín de lecciones en la vida de estos hombres, tanto de David como de Abisai. La aplico a mi vida y quiero que usted también la aplique a la suya. Mire, fíjense, Abisai,
Cuando David tenía la vida de Saúl en sus manos, Abisaí era uno de los hombres que le dijo: he aquí el día que Jehová entregó a tu enemigo en tus manos. Déjame que lo ensarte con mi lanza, dijo Abisaí. Y David dijo: no. No vamos a extender nuestra mano contra el ungido del Señor. Y Abisaí aprendió la lección. Cuando alguien levantó su lanza, en este caso el gigante Isbi-Benob levantó su lanza contra su líder, él inmediatamente salió en su defensa y mató al gigante. Abisaí es el líder discípulo que está al tanto de lo que pasa o de lo que le pasa a su líder principal y viene en su ayuda. Qué importante es que todos los líderes siempre estemos al tanto de nuestros líderes principales y ofrezcamos nuestra ayuda. Es el guerrero que entiende que la defensa, el prestigio y el establecimiento del reino de Dios está por encima de nuestros intereses personales. Este es Abisaí. Una vez, déjenme les platico esto, hermano, y estas son partes de mis experiencias que he tenido en la vida ministerial. Déjenme les platico esto. En una ocasión yo fui invitado a predicar al Día del Pastor en Monte Sinaí con mi pastor, el presbítero Andrés Rayos. Y prediqué el pasaje que dice, precisamente el que cité hace unos minutos, que Abisaí pretendió matar a Saúl y David dijo: no vamos a levantar nuestra mano contra el ungido del Señor. Y le perdonaron la vida. Ahora, Saúl tenía muchos defectos y fue desobediente y fue rebelde y persiguió a David y lo quería matar. No obstante, David dijo: no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Tengo razones para hacerla, en otras palabras, pero no lo hago porque es el ungido del Señor. Respeto su investidura, respeto su unción, respeto que Dios lo llamó. Y entonces en ese sermón dije, y se los comparto, hermano, se los comparto, dije, dirigiéndome a mi pastor, el hermano Andrés: pastor, nunca voy a levantar mi mano contra ti, nunca voy a hacer nada que te dañe, mucho menos que dañe la obra del Señor. Y esas palabras las comprometí y las voy a cumplir. Jamás he de levantar mi mano contra un ungido del Señor. Tengo el ejemplo de David, porque también, al ser líder, tengo un líder arriba de mí, al que respeto su autoridad, su unción, su llamado, su ministerio. Bien, hasta allí. Debido a esta acción, entonces, cuando Abisaí salva a David del gigante, sus hombres, todos sus líderes, le dicen a David: nunca más saldrás con nosotros a la guerra. Esto me emociona y lo estoy diciendo con emoción. A lo mejor usted lo nota, a lo mejor no, pero no hay problema si no lo nota. Nunca más saldrás con nosotros a la batalla o a la guerra. Y lo más emocionante es esto: no sea que apagues la lámpara de Israel o en Israel. Y le hicieron jurar. Esto quiere decir que llegaron a un pacto, David y sus guerreros, y dijeron: bueno, David, ya tus fuerzas no son las mismas, ya no vas a venir con nosotros, así que vamos a hacer un pacto, júranos, fírmale algo donde tú ya no vas a salir con nosotros a la guerra. Tú nos vas a dirigir, tú vas a hacer las estrategias, pero no vas a la guerra más. Y así fue.
porque al ser David la lámpara de Israel, como lo declararon sus hombres, es que David tenía una lámpara que era Jehová su Dios. Segundo de Samuel 22-29 dice por palabras de David, y allí segundo libro de Samuel, 22-29 dice que estas son las últimas palabras del rey David. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbra mis tinieblas. Si David era lámpara para Israel, es porque Jehová era lámpara para David. Salmo 18:28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando David está cansado y ve al gigante que viene contra él, creo que no tuvo miedo, se quedó allí porque estaba cansado. Sabía que alguien iba a intervenir a favor de él. Y ese alguien fue Abisai, usado por Dios, porque la lámpara de David era Jehová su Dios, quien le había dicho que no lo iba a dejar. Porque a donde quiera que David iba, Jehová lo prosperaba, porque Jehová era su lámpara. Y los hombres de David sabían esto, lo tenían muy en cuenta. La lámpara es la imagen de la luz de vida que alumbra constantemente el camino por el que se transita. Conforme a esto, la vida y el quehacer real de David es la lámpara de la gracia divina encendida a favor de Israel. Estas son palabras de un erudito del Antiguo Testamento. David guió a Israel a ganar grandes batallas. Las estrategias de guerra, Jehová se las daba a David. Y David las seguía al pie de la letra. Por eso, Israel se convirtió en un pueblo victorioso en cada batalla. En alguna ocasión yo les enseñé, hermanos, que cuando ustedes estén peleando una batalla, vayan delante de la presencia del Señor y pregunten, Señor, ¿cómo le hago para vencer esto? Consulten al Señor. Todo lo que vayan a hacer, primero hay que consultarlo con el Señor. Eso hacía David. Por eso Dios le daba estrategias de guerra y vencía. Por eso Israel fue un pueblo avasallador. Nadie detenía a Israel. Nadie lo detuvo en el tiempo de David porque las estrategias de guerra venían de Dios hacia David. Y en ese sentido se alumbraba el camino para la batalla y se obtenía la victoria. Por eso los hombres dijeron, ya no vas a salir con nosotros a la guerra, no sea que apagues la lámpara en Israel. Porque al no estar tú, probablemente Dios no nos dé estrategias de guerra y los enemigos nos venzan. Estos hombres saben que tener un líder que tiene palabra de Dios, que consulta a Dios y que Dios lo respalda, es de vital importancia. Y aparte, pelear, luchar, brazo a brazo con su líder. Eso lo entendían ellos. Amados hermanos, nosotros tenemos que luchar brazo a brazo con nuestro líder. Usted tiene un líder, yo tengo un líder. Todos estamos bajo autoridad. Y peleemos juntos por el establecimiento del reino del Señor, porque la gloria del Señor se manifieste sobre su pueblo y que mucha gente conozca a Cristo. Eso se logrará cuando los líderes
Peleemos unidos, cuidándonos las espaldas uno del otro. Que cuando veamos que alguno de nuestros líderes va a ser traicionado, no, hay que detener eso. No hay que estar a favor de eso. Hay que estar en contra de eso, hay que defender al líder. Dije, el líder, David, tenía muchos defectos como cualquier líder. Pero eso no fue impedimento para que Abisai llegara en su ayuda y lo defendió. Hay muchas cosas muy interesantes, les decía yo aquí, hermano. Por ejemplo, la lámpara que podría apagarse si la vida de David se terminaba es que, amados hermanos, David era el hombre al que Dios escogió para ser rey sobre Israel. Dios lo escogió. Los líderes, Dios los escoge, porque el líder que Dios no escoge, ese líder va a fracasar. Un ejemplo, si un líder quiere hacer algo, pero Dios no le ha indicado hacer eso, va a fracasar, porque Dios no está en el asunto. Ahora, un líder que Dios lo escogió para hacer alguna tarea, para realizar alguna visión, va a prosperar porque Dios lo escogió. Y todos en Israel estaban conscientes que Dios había escogido a David, porque todo Israel veía que David, a donde quiera que iba, ganaba victorias y que Jehová estaba con él. Subrayo eso, que Jehová estaba con él. Por eso, al decirle, no sea que apagues la lámpara en Israel. David mismo dijo en 2 Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Repito, son palabras del gran rey David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y en Israel todos sabían que esto era una preciosa realidad. David era el hombre de Dios. David era el ungido del Señor. Era el siervo del Señor. Y todos sus líderes le ayudaban en las batallas. Peleaban por él. Peleaban con él y lo defendían. Por eso David llegó a ser lo que fue. Si un líder tiene en su liderazgo otros líderes con la misma actitud de los líderes que tenía David, las cosas siempre llevarán a la victoria, al establecimiento del reino, al crecimiento del reino. Por eso estas lecciones, hermanos, yo las considero muy importantes. Ahora, hemos visto, pues, nuestra ayuda oportuna en la batalla. Y aquí tenemos en este texto, 2 Samuel 21, 15 al 17, esta narración. Vuélvala a leer, analícela, investigue más sobre ella, busque aplicaciones personales a su vida espiritual y espero que esta lección sea de beneficio para usted. Para mí lo ha sido. Estas lecciones las considero valiosísimas y estoy aprendiendo sobre ellas. Espero que a usted también le sean de bendición. Así que pido que usted me comente, me escriba, me pregunte. Hay algunos que me mandan mensajes por el Messenger y de allí estamos contestándoles algunas preguntas o dándoles algunas sugerencias sobre cómo armar un bosquejo o algunas sugerencias sobre el pasaje. Si usted quiere interactuar conmigo de esta manera, estoy a la orden, hermano.
Y si usted quiere mandarme un mensajito por el Messenger o por mi correo electrónico o por teléfono, pastor, mire, ¿qué le parece esta observación que le hice al texto? Mándemela para enriquecer todavía más estas lecciones y que sean de bendición para todos. Aparte, le llevan a usted y me llevan a mí a reflexionar más profundamente sobre el texto. Hay mucho más que aprender, obviamente. El texto no se agota, hermano. El texto bíblico jamás se agota. Con un solo mensaje no podemos agotar tanta riqueza espiritual. Podemos encontrar más cosas aquí todavía, pero claro, necesitaríamos más tiempo para hacerlo. Podemos hacerlo en otra prédica sobre este mismo pasaje y les aseguro que encontraremos más cosas. Así que espero su comunicación conmigo. Quiero saber que estas lecciones le ayudan, le son de bendición. Aparte, usted puede ampliarlas, es lo que estoy diciendo. Amplíelas más y más. Hay mucho más que aprender. Esta es la lección, hermanos amados, en este momento compartida. Que le sea de bendición. Que el Señor le bendiga. Déjenme orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, ayúdalos en su crecimiento espiritual. Que estas lecciones de tu palabra, Señor, las apliquemos a nuestra vida y que por ello crezcamos en el conocimiento tuyo. Ayúdanos a todos. Todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos asumir actitudes correctas como la de Abisaí, como la de David. Aquí estamos ante tu presencia, Señor, adorándote, bendiciéndote. Gracias por tu palabra. A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima transmisión. Por el momento, yo sé que ya quisiéramos estar recibiendo estas lecciones en persona, pero si por el momento no se puede, hermanos, sigamos orando, que el Señor nos ayude a todos. Reciban un saludo como siempre de mi esposa, la hermana Mague, de un servidor, a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga a todos, Dios los cuide, Dios los guarde.